Un placer poderles compartir la plática, las dos charlas que me fueron debidas el día de hoy. La primera de ellas es stroke en adulto. Como bien lo comentan, yo soy radiólogo, neuroradiólogo y neurointervencionista. Soy el profesor titular del curso de terapia endovascular neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y también coordinador de la parte de neurovascular en el Hospital Médica Sur, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa mucho el estar fomentando la parte de neurointervención porque lamentablemente hoy en día somos pocos los radiólogos que hacemos la parte de neurointervención. La mayor parte o la población gruesa de la gente que se forma ahora con nosotros en el instituto o son neurocirugía o ahorita está muy de boga la parte de neurólogos que están queriendo hacer trombectomías mecánicas, ¿no? Y es hacia donde más están abocados, pero yo siempre estoy fomentando que los radiólogos en algún punto no debemos de hacer esto. Prácticamente soy el último neuroradiólogo que queda en la parte de neurointervención en el instituto y pues si por alguna razón me llego a mover o me mueven de ahí, pues la radiología se queda fuera de este eslabón, ¿no? Entonces, sí, el diagnóstico es muy importante, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero sí es muy importante y quisiera motivarlos para que fueran al instituto a rotar, para que fueran a aplicar a neuroradiología. Sé que son 4 años más, que son 8 totales y termina siendo pesado, pero al final de cuentas siempre merece la pena, ¿no? Entonces, enfocándome a la parte del stroke en el adulto como diagnóstico temprano, es muy importante saber por qué tenemos que actuar rápido ante un paciente que está teniendo una enfermedad vascular cerebral isquémica, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo vemos a nivel mundial en estas gráficas que se presentan de la Organización Mundial de la Salud, el stroke es la segunda causa de muerte solamente por debajo del infarto agudo al miocardio, ¿no? Sé que hay muchas campañas para diferentes patologías, incluso mucho más fuertes que el infarto cerebral, pero solo por saberlo, el 29 de octubre fue el día del infarto mundial, el Día Mundial del Infarto Cerebral, y pues prácticamente no hay ninguna promoción en las campañas, ¿no? O sea, todo va siempre con respeto a la parte de mama, el cáncer y ese tipo de cosas, pero el infarto cerebral prácticamente no hace ningún tipo de promoción y como lo ven es la segunda causa de muerte. Ahora, si vamos a la parte de Latinoamérica o América Latina, también se mantiene como segunda causa de muerte. En México está entre el quinto y el sexto lugar. Esto es debido posiblemente a las diferentes causas de muertes que se manejan, pero al final de cuentas, al final todo se relaciona a la parte de infarto cerebral. ¿Por qué es importante hablar o conocer el infarto cerebral? Porque en promedio afecta a 9.5 millones de personas por año. Específicamente en Estados Unidos y Canadá es una de las principales causas de morbimortalidad y a hoy en día la terapia endovascular neurológica, la trombectomía mecánica, ha demostrado en medicina el número más bajo que se ha tenido en alguna otra intervención hecha a un paciente. Es decir, para que yo trate a un paciente solamente y se vea el beneficio en uno solo, ninguna otra intervención ha demostrado un número tan bajo, ni siquiera el infarto al corazón y la trombolisis que se realiza en infarto al corazón tiene un número tan bajo como la trombectomía mecánica. Solamente se necesita tratar a 2.6 pacientes para ver el beneficio en uno solo de estos pacientes, ¿no? Entonces, la evolución de la neuroimagen a hoy en día, y lo vamos a ir viendo en los diferentes artículos, pues está en 28 años en promedio. ¿Y qué es lo que nos permite la neuroimagen? Identificar a un paciente que está teniendo una enfermedad isquémica y poderlo clasificar en el tiempo. ¿Por qué 28 años? Porque prácticamente la primera publicación que se realizó de trombolisis o de alguna intervención a un paciente con infarto cerebral fue en 1995. En este primer estudio que se presenta, los pacientes no fueron llevados más allá de un tratamiento después de 3 horas y únicamente se realizó tomografía simple de cráneo y el factor que era predisponente para ver si se ponía o no trombolisis era ¿tiene sangrado o no tiene sangrado? Hasta ahí participó la neuroimagen en ese primer estudio. Y entonces los objetivos de la neuroimagen son confirmar el diagnóstico, ¿cómo? Excluyendo la presencia de una hemorragia, porque a cualquier paciente que se realiza trombolisis, primero que nada tenemos que tener la seguridad de que el paciente no tiene un mimix, es decir, alguna hemorragia intraparenquimatosa, debemos de visualizar el sitio de oclusión y también debemos de evaluar la extensión o el daño tisular que tiene este paciente para poder ser seleccionado el mejor tratamiento. ¿Por qué es importante actuar rápido? Esta es una de las publicaciones de 2006, porque ya se sabe en promedio cuánto se pierde de neuronas por cada paciente que está teniendo un infarto cerebral. Por cada segundo que pasan o por cada minuto, si se fijan, se pierden alrededor de 1.9 millones de neuronas. Es muchísimo, ¿no? Por hora, 120 millones de neuronas, y si ya se realiza una zona de infarto o un core isquémico, se pierden hasta 1.2 billones de neuronas. Entonces, tenemos que actuar rápido porque la evolución o la progresión que tiene un paciente es muy rápida.
hay una heterogeneidad de núcleo de crecimiento, es decir, no todas las personas evolucionan a la misma velocidad. En promedio es 1.9 millones por minuto, pero ya hoy en día sabemos que hay progresores rápidos y progresores lentos. ¿Qué es esto? Es decir, pacientes que alcanzan cores o núcleos isquémicos muy grandes, por arriba de 50 o 70 mililitros, en periodos más cortos de tiempo, y hay algunos otros que son progresores lentos, que conforme pasa el tiempo mantienen los núcleos isquémicos sin alcanzar volúmenes tan altos y se mantienen con núcleos isquémicos como de 30 centímetros cúbicos. Vean ustedes la diferencia. En un progresor rápido se pierden en promedio hasta 4 millones de neuronas y en un progresor lento se pierden menos de 15,000 neuronas por minuto, ¿no? Entonces, el protocolo óptimo de imágenes que tenemos que ver o valorar en un paciente con infarto cerebral son 1, imágenes del parénquima, 2, imágenes vasculares y 3, imágenes funcionales, aclarando que no en todos los casos se tiene que hacer el protocolo extenso a cada uno de los pacientes. Imágenes estructurales, porque como ya lo mencioné antes, nos permite excluir hemorragia intracraneal y también cambios isquémicos extensos. Esto es un protocolo que se realiza en Canadá, que la verdad es que es un protocolo muy fácil de aplicar y que al final de cuentas solamente requiere dos cosas de inicio, una tomografía simple y una tomografía con contraste, que puede ser de una sola fase o puede ser multifase. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son las ventajas y desventajas. Tomografía simple de cráneo, disponible en todo momento, 24 horas prácticamente, barata, rápida, fácil de usar. Y ya tenemos que evaluar siempre una tomografía simple con la escala de Aspects, que ahora se las voy a mencionar. Ahora, si agregamos una tomografía o angiotomografía de una sola fase, nos da información certera de la vasculatura intra y extracraneal y también nos puede discernir de alguna otra patología como disección, ateroesclerosis o alguna otra alteración vascular que se esté condicionando no solamente intraparenquimatoso o intracraneal, sino también por debajo. Obviamente con los contras de cada una, y algo que es muy importante y con lo cual seguimos batallando muchísimo es el uso del medio de contraste, ¿no? Es un problema siempre que pedimos una angiotomografía en un paciente, porque lo primero que nos piden en radiología, porque me sigue pasando, es el ayuno y la creatinina, ¿no? Cuando ya está bien establecido que ni el ayuno ni la creatinina son importantes. Ya hay publicaciones donde primero el riñón primero el cerebro y después el riñón, ante una alta sospecha de un paciente que está teniendo un infarto cerebral. Obviamente, si combinamos no solo una sola fase, sino multifase, también podemos evaluar estas tres fases que vamos a ir viendo a continuación, y hay que tener en cuenta algunos cambios o alteraciones funcionales del paciente, como una oclusión extracraneal, una falla cardíaca o cosas que pueden alterar la frecuencia cardíaca y que entonces condicionan que el contraste no se mueva a la par o de manera homogénea en todos los pacientes. Ahora, si avanzamos en la complejidad de las imágenes, después de una tomografía simple o una tomografía multifase, también podemos ir a una tomografía de perfusión. ¿Por qué una tomografía de perfusión? Porque nos va a permitir en menos de 5 minutos tener un mapa completo de toda la flujo, volumen y tiempo de tránsito medio sin necesidad de llegar hasta una resonancia magnética. Obviamente la resonancia magnética se mantiene específicamente para pacientes que tengan más de 6 horas de haber iniciado con los síntomas, de preferencia, o en los cuales no se tenga un tiempo determinado desde que inició con los síntomas. Y algo muy frecuente y que vemos hoy en día son los wake-up strokes, es decir, pacientes que están o tienen algún cuidador, que se van a dormir bien, la última vez que los ven bien es a las 11 de la noche, pero cuando van a levantarlo el paciente no puede mover el brazo, no emite lenguaje. Entonces, en este tipo de pacientes no sabemos si empezó hace 6 horas, si empezó hace 8 horas, no tenemos, o el tiempo es incierto del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, nuevamente, tomografía simple de cráneo, excluye hemorragia intracraneal, nos ayuda a diferenciar estos mimics y también podemos identificar, si es que existe, alguna enfermedad vascular hemorrágica con algunas características que nos van a permitir saber posiblemente la etiología de esta hemorragia. Obviamente por localización, si es en los núcleos grises de la base, para saber si es hipertensiva, si es una hemorragia intracraneal lobar, para saber si es una malformación, una angiopatía amiloide, por ejemplo, y algunos otros signos de expansión del hematoma que podemos evaluar desde una tomografía simple. La clasificación de los hematomas intraparenquimatosos desde el grado 1 al 5, solamente traigo un grado 1 y un grado 5, un hematoma oval, bien definido, prácticamente sin efecto de masa, o un hematoma mucho más complejo, irregular, con algunos datos que pueden hacer pensar que este hematoma puede tener una expansión, diferentes signos como el de la isla, por ejemplo, o algún agujero negro dentro de este hematoma, para poder saber si es que puede tener alguna otra etiología y no solamente decir, hay una hemorragia, sí, pero tenemos que poder sugerir la posibilidad con base en la evaluación de los datos en la tomografía simple, ¿no?
Lo que les comentaba, el Aspect Score, que es ampliamente utilizado hoy en día y que ya hay algunos software de inteligencia artificial que nos calculan este Aspect, pero esto también fue publicado en el año 2000. La verdad es que es una escala muy práctica y fácil que nos ayuda a identificar en específico a un paciente que está teniendo una oclusión de circulación anterior, porque también hay PC Aspects que es para circulación posterior. En la escala o clasificación de Aspects prácticamente todos empezamos con una calificación de 10. Por cada zona que se ve afectada vamos a ir restando un punto. Y la división que nosotros tenemos es caudado, la cabeza, el lenticular, brazo posterior de cápsula interna y el ribete insular. Ahí ya llevamos 4 puntos y a partir de ahí subdividimos los territorios de la arteria cerebral media, M1, M2, M3. Es un corte a nivel de los núcleos grises de la base y un nivel supraganglionar donde tenemos M4, M5 y M6. Ahí están los 10 puntos. Donde hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca o hipodensidad del caudado del brazo posterior de la cápsula interna, vamos restando puntos. Obviamente, entre menos aspects, es mayor la extensión del infarto cerebral y hoy en día ya antes se sabía que por aspects debajo de 6 no era susceptible al tratamiento, pero las publicaciones de hace 2 semanas que se presentaron en Canadá ya están con aspects bajos, donde se están metiendo pacientes a trombectomía con aspects de 3 a 5 y el beneficio de la trombectomía se ha demostrado por sobre el mejor tratamiento médico, ¿no? Nuevamente, la escala de aspects aquí está, a nivel de los núcleos grises de la base, dividido en esos puntos y a nivel supraganglionar, ¿no? Es algo importante que con mucho gusto puedo dar otra plática. Esto no es una escala lineal, es decir, un paciente que tenga una hipodensidad del brazo posterior de la cápsula interna no va a representar la misma clínica de un paciente que tenga una hipodensidad del segmento M4, es completamente diferente. Por lo tanto, un aspect de 8 no significa que el paciente no pueda tener muchos síntomas, al contrario, un aspect de 8 puede tener mucho más síntomas, depende de la localización o del sitio de oclusión donde se esté tapando esta arteria. Importante, no quedarnos con las ventanas que nos den los equipos, ¿no? Porque también eso es algo, la verdad es que ya estamos acostumbrados a poner ventana para cerebro, sube y baja con esa ventana y entonces prácticamente no hay una adecuada diferenciación. Y lo que queremos hacer, vean cómo en el ancho y alto de ventana, conforme los vamos cambiando, se van demostrando mejor la diferenciación de sustancia gris-blanca. Por eso es importante sentarnos en el tomógrafo y mover estas ventanas para poder tener una adecuada diferenciación de sustancia gris-blanca y mandar una adecuada calificación de un aspect a un paciente, ¿no? Algunas de las características que debe tener: 5 milímetros de grosor, 5 milímetros entre corte y corte, de dónde a dónde debe ser adquirido, pero eso es algo que ya está bien establecido. Ahora llegamos a 1999 y voy a avanzar rápido, no me voy a tardar más de los 19 minutos que me quedan, pero el segundo artículo, PROACT 2, donde se utilizó trombolisis directa con un microcatéter puesto en la arteria cerebral media, utilizó la neuroimagen para criterios, solamente tomografía de cráneo, simple. Se realizaba al inicio, a las 24 horas, a los 7 a 10 días después de haber realizado el tratamiento. Así es como se espaciaron las tomografías y nuevamente criterios de exclusión para que el paciente pudiera o no recibir trombolisis directa intraarterial, hay hemorragia o no hay hemorragia intracraneal, tenía o no tumores y efecto de masa o no de la línea media, es decir, ya un core isquémico grande, este paciente no recibía este tipo de tratamiento. Algunas de las imágenes que se publicaron en este artículo, donde ya se evidencian hipodensidades, alguna transformación hemorrágica, en este caso que están ejemplificando con una oclusión de cerebral media derecha, se puso el microcatéter, se dejó trombolisis intraarterial directa, se recanalizó la arteria, ¿no? ¿Qué nos permite la resonancia magnética y por qué a veces hay que aplicar resonancia magnética? Porque podemos identificar pequeñas zonas de hemorragia, nodulares o puntiformes, que no son visibles en tomografía simple, obviamente, y nos permite ayudar a diferenciar cambios isquémicos extensos, es decir, difusión o el mismatch flare-difusión. Obviamente nos puede o nos permite caracterizar desde los pocos minutos de haber empezado algún infarto lacunar o sobre todo la ventaja que tiene es a nivel de fosa posterior, donde sabemos que hay mucho artefacto a nivel de las estructuras óseas y que no nos permiten a veces una adecuada evaluación de las estructuras del tallo cerebral. Las imágenes vasculares. ¿Por qué es importante hacer una imagen vascular, ya sea tomografía o resonancia magnética? Pues porque obviamente nos permite tener la certeza de dónde se ocluyó este vaso y saber si este paciente de primera instancia es candidato o no a una trombectomía mecánica. También podemos tener una evaluación desde el arco aórtico y las arterias cervicales para poder saber cómo va a estar el ascenso que se va a tener durante el proceso si el paciente es candidato a trombectomía. De inicio podríamos o tendríamos que mencionar qué tipo de arco aórtico es, ¿no? Que la clasificación nomás va 1, 2 y 3, no tenemos algún tipo de complejidad, o si hay o no un arco bovino, por ejemplo, que tal vez es de las alteraciones o los cambios, las variantes anatómicas más frecuentes que podemos encontrar, pero que ya con eso podemos identificar o saber qué materiales son los que vamos a utilizar para trombectomía mecánica.
2011 se publica una nueva clasificación que se sugiere por el doctor Goyal, que él es alguien que ha hecho muchísimos cambios, él es neurólogo, neurointervencionista, está en Canadá, y propone esta clasificación, ¿no? Pacientes que se les hace una tomografía multifase, es decir, una fase arterial temprana, una fase venosa y una más tardía, nos permite saber si el paciente tiene o no una adecuada colateralidad, y ahí es donde se hace una diferencia entre un progresor rápido y un progresor lento. Vean ustedes la clasificación, solamente es ¿tiene buena colateralidad o no tiene buena colateralidad? ¿De qué depende? Fase intermedia, fase temprana, fase intermedia y fase tardía en diferentes pacientes, y vean cómo hay algunos pacientes que no tienen una adecuada colateralidad, es decir, desde la primera fase no se ven arterias que estén llegando por circulación leptomeningia, que es una circulación que recubre o manda algunas ramas para mantener esta perfusión cerebral, y hacia la fase tardía se queda sin este tipo de ramas. Entonces, este paciente indiscutiblemente va a ser un progresor rápido, aún se actúe rápido, valga la redundancia, y se destape rápido el vaso, ¿no? Así es como se hace un recambio nuevamente, y aquí está, vean ustedes, fase 1, fase 2 y fase 3, nuevamente el doctor Goyal, un paciente con buena colateralidad, oclusión cerebral media izquierda, fase 1 tiene circulación, fase 2 mantiene circulación, y hasta la tercera fase tiene circulación leptomeningia. Una colateralidad intermedia, vean ustedes, otro paciente con oclusión de cerebral media del lado izquierdo. En la fase 1 se mantiene, sí, la fase 2 la sigue manteniendo, pero hacia la fase 3 ya no se ve tanta circulación colateral. Este paciente va a ser un progresor intermedio y pobre colateralidad, oclusión de cerebral media del lado derecho. Desde la fase inicial prácticamente se queda sin colateralidad, por lo tanto este paciente va a ser un progresor rápido. Ahora, las imágenes de angiotomografía pues nos van a permitir identificar oclusión de gran vaso con una sensibilidad de hasta 98%, pero ahora estamos en algo que se llama MEVO, Medium Vessel Occlusion, ¿no? Es decir, ya no solamente M1, sino segmentos M2 o M3, que antes parecía algo loco el poder ir hasta allá, y ya nos estamos moviendo con dispositivos que ya están disponibles en México y nos permiten navegar segmentos mucho más distales de arteria cerebral media, cerebrales posteriores como segmentos P2 o P3, donde ya podemos poner un stent retriever, un sistema de aspiración y retraer estos coágulos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque prácticamente un tercio de las oclusiones o de los infartos cerebrales son de mediano vaso, entonces no es un porcentaje que sea despreciable, y vuelvo a lo mismo, no es una escala lineal, no es lo mismo tener una oclusión de un segmento calcáreo donde el paciente va a quedar ciego, a que si tú tienes una oclusión M4 donde tal vez no tenga tanta clínica el paciente, ¿no? Por eso es importante aplicar no solamente tomografía o angiotomografía de una sola fase, sino tomografía multifase para este tipo de pacientes. Vean ustedes un protocolo de imagen clásico donde ya se ven algunos cambios con hipodensidad del ribete insular, la hiperdensidad de la arteria cerebral media, un segmento M5 que está con pérdida de la diferenciación, y nuevamente en la tomografía multifase ven ustedes cómo se evidencia el sitio de oclusión y la colateralidad que hay, que en este caso es intermedia, porque hacia la fase tardía no se ve tanta colateralidad, ¿no? Entonces, en la primera fase arterial se debe de mandar desde el arco aórtico hasta la bóveda craneal, y en la segunda y tercera fase no es necesario que vayas desde el arco aórtico, únicamente te tienes que mantener de la base a la convexidad en el cráneo para poder evaluar bien esta colateralidad, ¿no? Nos permite, como lo comenté antes, valorar vasos extracraneales, identificar la tortuosidad del arco aórtico, el tipo de arco aórtico, si es que hay enfermedad aterosclerótica carotidia, y también, algo importante, oclusiones en tándem o carotidas terminales, así como una pseudooclusión carotidia, ¿no? Y nos permite también identificar si es que realmente estamos frente a una oclusión aguda, es decir, algún trombo que haya venido de la parte que sea, o si tenemos algún otro origen como disección por datos característicos de una imagen de tomografía, como signo de cola de ratón, por ejemplo, ya sea en arteria vertebral o en arteria carótida, que eso nos ayuda muchísimo para también identificar. Algo importante y que se está presentando cada vez más son oclusiones crónicas que se asocian a calcio, ¿no? Entonces, desde la tomografía simple podemos identificar el segmento en donde puede estar ocluido, medir unidades Hounsfield y poder saber si no solamente es abrir el stent, porque al momento de que yo retraiga ese stent, obviamente no me voy a traer absolutamente nada, y entonces tengo que utilizar algún tipo de herramienta como poner un stent intracraneal, aún sea una oclusión aguda, ¿no?
¿Por qué es importante? Vean ustedes una oclusión de la cerebral media del lado izquierdo, en esta reconstrucción con máxima intensidad de proyección, tanto en plano axial como en plano coronal. Este paciente además ya tenía un stent en la carótida del lado izquierdo. En las diferentes reconstrucciones puedo identificar dónde es el sitio de oclusión y también eso me puede dar una idea de si el paciente puede tener una hipodensidad ya en los núcleos grises de la base. ¿Por qué? Por el origen de las arterias lentículo-escleras, que la mayoría se originan en el tercio medio de la arteria cerebral media. Y obviamente si es un trombo mucho más proximal, puede ser que tenga una afección tal vez de los núcleos grises de la base y no distal, porque al final de cuentas la zona que más está sufriendo es la porción central, pero si tengo una adecuada colateralidad por arteria cerebral anterior en este paciente, puedo mantener la corteza de la cerebral media íntegra aún con una hipodensidad franca acá, ¿no? Las reconstrucciones que ya todos sabemos y que la verdad es que yo lo digo que son más para vender en realidad que para que nos den una franca idea, pero al final de cuentas se ven bien y nos ayudan porque podemos identificar qué tipo de arco tiene, por ejemplo, para saber, este es un arco tipo 1, es decir, todos los vasos se originan a la misma altura, entonces ya sé qué catéter necesito para poder ascender al arco aórtico o a través del arco aórtico. Tengo que identificar que no tenga una oclusión o pseudooclusión a nivel del bulbo carotidio, porque muchos de los orígenes, y lo vamos a ver en la siguiente plática que me toca, pues son de bulbo carotidio, ¿no? Y saber si tengo que tratar algo aquí antes o primero destapo. Siempre hay una cambio o se quieren cambiar cosas, pero algunas veces o te sugieren hoy en día, vaya y trate la oclusión intracraneal y si lo requiere, ya bajas y tratas la porción carotidia, que también tienes que ver cómo es que va a reaccionar el paciente. Hoy en día lo que estamos haciendo es colocar en esta porción stents pequeños cuando hay oclusiones crónicas que nos permiten solamente mantener la viabilidad del vaso y si al día siguiente se hace una tomografía y el paciente no tiene ningún dato de transformación hemorrágica, entonces ahora sí se inicia antiagregación intravenosa y se coloca un stent en la carótida, pero ya con 24 horas de evolución para saber cómo se está comportando este paciente una vez que se realiza la trombectomía mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué las imágenes de angiotomografía multifase? Porque me permite evaluar colaterales piales con el score de buena, intermedia o pobre colateralidad. Podemos, o ya se sabe que esta evaluación de la colateralidad es un buen predictor o es un predictor independiente de buen desenlace para el paciente. Y también podemos tener una valoración extracraneal, ¿no? Así es, o así son los softwares que ahora se están vendiendo para poder identificar. ¿Por qué? Porque también identificar a un paciente con buena, intermedia o mala colateralidad no es fácil y requiere cierto grado de entrenamiento. Entonces, nos lo están haciendo fácil con este tipo de software donde en una fase arterial temprana la escala o los mapas al final se presentan en rojo. Una fase arterial tardía se va a representar en verde y una fase venosa, perdón, en azul. En la suma de imágenes podemos nosotros identificar dónde es que tengo una buena circulación temprana, dónde hay una circulación intermedia y dónde está la parte venosa, ¿no? Entonces, ya es muy fácil identificar si este paciente va a tener una adecuada colateralidad o no cuando se procesa este tipo de imágenes, ¿no? Ahora, hablando de imágenes funcionales, ¿qué es lo que nos permite, y sea tomografía o resonancia magnética? Evaluar la extensión del core isquémico, saber la extensión de la penumbra y saber qué tipo de perfil tiene este paciente, si hay un mismatch entre difusión-perfusión, flare-difusión, depende la imagen que estemos utilizando. También son mapas que ya están codificados por colores y que nos reflejan la hemodinamia y los cambios que va a haber ya sea de tiempo de tránsito medio, flujo sanguíneo cerebral, Tmax o volumen sanguíneo cerebral, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas si todos sabemos de una resonancia? Uno, el software, no en todos lados está disponible. Si lo tienes, los tiempos de adquisición. Por mucho, hoy en día un protocolo de stroke no debe durar en resonancia magnética más de 15 minutos, porque sabemos que el paciente no entiende, puede ser poco cooperador, las secuencias van a salir movidas, por lo tanto no nos va a dar tanta información. Obviamente el procesamiento requiere un poco más de tiempo, algunos son software que son automatizados, otros no necesariamente, y también la interpretación en la fusión que tienes que hacer entre difusión y tiempo de tránsito medio, por ejemplo, para poder definir cuál es tu zona de core isquémico y cuál es tu zona de penumbra isquémica. Lo que les mencioné que también aplica para la parte de angiotomografía y la parte de resonancia funcional, la función cardíaca, alguna estenosis carotidia o algún infarto previo que nos puede dar algún falso positivo o falso negativo en las imágenes, sobre todo en FLAIR. Y ya se sabe también que cuando el tejido cerebral tiene un flujo sanguíneo por arriba de 5 mililitros en gramo minuto, pues se va a recuperar la función si se reperfunde de manera inmediata. Por debajo de este valor, prácticamente aún se reperfunda de manera inmediata, no se va a recuperar ese tejido, ¿no?
Así es como se presentan ahora las tomografías de perfusión, que prácticamente es un comparativo entre resonancia magnética y tomografía de perfusión en el mismo paciente. Y si se fijan, no hay una diferencia significativa en la valoración de las imágenes, porque algo que teníamos muy metido antes es que era siempre superior la resonancia magnética sobre la tomografía, pero hoy en día ya se pueden obtener muy buenas imágenes y con alta calidad, tanto en tomografía como en resonancia magnética, y sigue siendo mucho más útil la imagen, o mucho más rápida, perdón, la imagen de tomografía, ¿no? Entonces, los parámetros de perfusión que tenemos que evaluar: flujo, volumen, tiempo de tránsito medio y tiempo al pico, de manera conjunta, con algunas de las curvas y la representación que tiene cada una de estas en resonancia magnética por la pérdida o caída de señal que hay. Y bueno, por ejemplo, tiempo al pico, representa el tiempo desde que el contraste entra hasta que sale. El volumen sanguíneo cerebral, que es toda esta porción donde el contraste se queda dentro del parénquima cerebral, y ahí cada uno de los parámetros que ya se tienen bien establecidos por tomografía o por resonancia magnética. Obviamente por resonancia es cualitativa y no cuantitativa, al revés en tomografía, donde sí tenemos un volumen, un flujo sanguíneo cerebral normal entre 50 y 60 mililitros por cada 100 gramos minuto, volumen sanguíneo cerebral de 4 a 5 mililitros por cada 100 gramos y el tiempo de tránsito medio no más allá de 5 segundos. Conforme se van modificando los valores, vamos entrando a zonas de penumbra isquémica o a zonas de infarto franco establecido. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta estos valores para poder saber si el paciente realmente amerita algún tipo de tratamiento o no. Como vieron, la evolución de las imágenes fue desde una tomografía simple hasta un estudio de perfusión por tomografía, ¿no? Estos son los 5 grandes estudios que se presentaron en el 2018 y que hicieron una diferencia importante en el cambio del tratamiento de los pacientes: Mr. Clean, Revascat, Escape, Swift Prime y Extend. Y si se fijan, cada uno de los estudios fue complicando un poco la imagen, ¿no? Desde una tomografía simple, una escala de Aspects, Aspects con colaterales, tomografía de perfusión hasta en 80% de los pacientes y perfusión en tomografía en 100% de los pacientes. ¿Qué es lo que se vio? Que los pacientes que eran seleccionados con mejores imágenes, aparentemente, tenían mejores resultados en el grupo endovascular, que fue desde un 33% hasta un 71%. Es una diferencia de un 40%, que es muy importante, pero también se vio hoy en día que ser tan exquisitos en la selección de imágenes muchas veces deja pacientes que pueden ser llevados a tratamiento fuera de este. Y ahí es a donde están cambiando las cosas. Esto es prácticamente con lo que contamos hoy en día en cuanto a la selección de imágenes: tomografía simple con las características que ya vimos, angiotomografía con Aspects, angiotomografía con colateralidad y multifase, así como perfusión, que el software que más se utiliza hoy en día es Rapid. Es un software que no está disponible en todos lados y que prácticamente se adquiere la imagen, envías las imágenes DICOM y te regresa a la computadora para que tú sepas si este paciente se va a ver beneficiado o no de ser llevado a una terapia endovascular. Obviamente, conforme voy haciendo cada vez más compleja la imagen, tengo mayor certeza, pero voy perdiendo tiempo en el actuar de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasó en 2021? Lo que les comentaba de la parte canadiense, donde se publica esta sugerencia que se da para poder llevar a los pacientes que están teniendo un infarto cerebral. Pues obviamente la tecnología de imágenes ideal debe ser fácil, rápida, con resultados confiables. Y obviamente las imágenes avanzadas pues deben de equilibrarse por los retrasos del tiempo que se pueden tener, así como algunos confusores, porque no todos tienen claro cómo es que se tiene que procesar una imagen de perfusión. Y se sugiere que en pacientes que tienen más de 6 horas, es decir, ventanas tardías, porque prácticamente el punto de corte es de 6 horas o menos, o de 6 horas y hasta 24, pues es una tomografía de perfusión para poder realizar o valorar a estos pacientes. Y si no tienes la tomografía de perfusión, una alternativa es la tomografía multifase para poder evaluar si es un progresor rápido o progresor lento. ¿Qué es lo que se debería de hacer a un paciente que está teniendo un infarto cerebral? El paciente llega con datos clínicos de una oclusión y entonces una tomografía simple. Así debemos de empezar. ¿Tiene o no hemorragia y cuál es la calificación de Aspects que se le va a dar a esa paciente? Si el paciente es candidato a trombolisis, es decir, cumple con los criterios que se necesitan para inyectar el medicamento, el paciente debe de recibirla ahí mismo sin necesidad de moverlo a ningún lado. Además de esto, a la par, se tiene que evaluar ya si el paciente tiene una oclusión de gran vaso o de mediano vaso y cómo es que está la anatomía. ¿Cómo logramos esto? Con una angiotomografía simple, es decir, una sola fase. Pero si queremos evaluar el estatus colateral de los pacientes, podríamos hacer una angiotomografía simple. Y hasta ahí prácticamente podríamos seleccionar al paciente que va a ser o no candidato y podemos identificar qué paciente ya tiene un core isquémico grande y qué paciente tiene un core isquémico no tan extenso aún.
Como opciones adicionales dejan, sin tener que llegar hasta el grado más complejo, tomografía de perfusión o resonancia magnética. Si se fijan, ya sea en caso simple o con perfusión, ni siquiera tiene que ser una una resonancia de perfusión, perdón, pero prácticamente no tenemos que llegar hasta este tipo de estudios. Vamos o tenemos más disponibilidad, velocidad, pero obviamente pues la información se obtiene cada vez más entre más complejo hacemos el estudio. Entonces toca valorar de primera instancia tomografía simple y tal vez una sola fase, si lo permite o se puede hacer el protocolo con inyector, una tomografía multifase para que se puedan adquirir las imágenes, ¿no? Y nuevamente, este punto de corte en la escala de los Institutos Nacionales de Salud, que es NIH, que nos permite saber si un paciente tiene una oclusión de gran vaso, al menos para Estados Unidos o Canadá, se tiene o se sospecha de una oclusión de gran vaso cuando la escala tiene una calificación de más de 6. Para la población de México y América Latina ya se sabe que puedes tener oclusión de gran vaso con NIH por arriba de 9, entonces ahí puede haber un punto de discordancia tal vez. Nuevamente, tomografía simple de cráneo, tiene hemorragia intracraneal, no es candidato para trombectomía. No tiene hemorragia intracraneal, pero tiene algo o tiene un stroke mimic, pues ya se tiene que hacer la trombolisis intravenosa si está indicada y llevar a tomografía multifase o resonancia magnética. Si no tiene oclusión de gran vaso, no es candidato a trombectomía obviamente. Si tiene oclusión de gran vaso y está entre 6 y 24 horas, pues bueno, tienes que solicitar o valorar algunos otros criterios para poder saber si el paciente es candidato a trombectomía mecánica. ¿Hacia dónde estamos yendo ahora? Es el escenario prehospitalario, ¿no? Donde ya las ambulancias cuentan con tomógrafos que permiten obtener una tomografía simple cuando el paciente avisa o algún familiar del paciente avisa, llega a la ambulancia, en lo que están llegando al hospital ya tienen una tomografía simple y ven si el paciente es candidato a recibir trombólisis dentro de la ambulancia, para que cuando llegue al hospital prácticamente ya sea un paciente trombolizado y pase directo a sala sin tener que hacer algún paso adicional. Obviamente estas imágenes también se pueden evaluar por inteligencia artificial y si no, ahí mismo puedes realizar la evaluación para poder ganar tiempos. Y bueno, hoy en día sabemos que las imágenes pues nos han ayudado o nos han permitido tener una mejor clasificación o selección de los pacientes, pero pues obviamente en el mundo en el que estamos nosotros, la verdad es que la inteligencia artificial aún no la tenemos, ¿no? Es importante saber qué tiempo de cerebro. Obviamente imagen nos consume tiempo y por lo tanto si quiero una mejor imagen pues posiblemente estoy perdiendo cerebro. ¿Hacia dónde van las recomendaciones en la guía? Se debe de tener al menos en menos de 20 minutos en el 50% de los pacientes una imagen de tomografía simple una vez que ingresa al hospital con datos de enfermedad vascular oclusiva. Y se tiene que valorar la circulación intracraneal, no necesariamente, como ya lo mencioné, con algún tipo de perfusión por tomografía o por resonancia magnética. Y solamente para que lo sepan y que hay de nuevo, estamos excediendo ya las barreras del tiempo, es decir, no se está deteniendo el actuar en los pacientes a las 6 o a las 24 horas. Ya hay estudios que están corriendo ahora en donde la trombectomía se está haciendo en pacientes con más de 24 horas de una oclusión. Y obviamente tenemos que tener imágenes avanzadas en este tipo de pacientes para saber qué está pasando con los resultados que se están haciendo. Los estudios del 2023, hace 15 días fue el Congreso en Canadá, se presentaron estos estudios donde ya no se detiene a un paciente para trombectomía, aún tenga un núcleo isquémico alto y las ventanas se extienden, lo que los permite realizar tratamiento para casi todos los pacientes en casi todos los tiempos posibles, ¿no? Tampoco es que si tiene una hemorragia o algo voy a ir a tratar al paciente, pero la verdad es que la trombectomía mecánica ya no se va a parar en 24 horas, seguramente vamos a estar excediendo estos tiempos en breve en las publicaciones que se presenten en 2024. Este es uno de los estudios que se presentó este año, Mr. Clean Late, que es un cambio que se hizo o se valoró con perfusión, con multifase, perdón, abril del 2022. Así es como ellos dividieron la colateralidad, no metieron a ningún paciente con grado 0 de colateralidad, únicamente grado 1, 2 y 3, y obviamente como el grado 1 ya se sabía que era un pronóstico, se detuvo en los primeros 100 pacientes, los demás pacientes siguieron entrando a este estudio, pero vean ustedes cómo el tratamiento endovascular ofrece una mejoría, ranking significativo 0, 1 y 2, en un mayor número de pacientes en comparación con el grupo control que recibe el mejor tratamiento médico. Entonces, nuevamente la terapia endovascular favorece el beneficio o se ve el beneficio en el paciente. Y otra de las recientes publicaciones, el uso de tomografía simple versus tomografía de perfusión o resonancia magnética para la selección de pacientes en ventanas tardías de más de 6 y hasta 24 horas. Vean ustedes cómo no hay una diferencia significativa entre resonancia magnética, perfusión por tomografía o tomografía simple. Prácticamente ranking 0, 1 y 2 están a la par, incluso tiene un poco más de beneficio la tomografía simple en los pacientes que son llevados a sala únicamente con selección de tomografía simple, y donde sí hay una diferencia importante es en tomografía de perfusión, pero ninguna resultó estadísticamente significativa, ¿no?
Entonces, pues bueno, se puede seleccionar a pacientes incluso con tomografía simple y como los comenté al principio, ¿no? El Día Mundial del Stroke fue el 29 de octubre, que seguramente no muchos lo sabíamos, pero hay que hacer promoción para este tipo de cosas y pues esta es la primera charla que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.